Cuando trabajamos con información en una hoja de cálculo, regularmente o muy seguido necesitamos llevar a cabo operaciones o necesitamos llevar a cabo ecuaciones, hacer alguna comparación, hacer alguna resta, una multiplicación, una división. Y para ello es importante conocer cuáles son los operadores de cálculo que podemos utilizar, cuáles son los operadores de cálculo disponibles o cuál operador utilizar dependiendo de lo que voy a realizar. Para ello, tenemos a nuestra disposición los operadores aritméticos y de la misma manera también tenemos los operadores de comparación. En esta clase vamos a ver estos dos tipos de comparadores, de operadores para poder realizar cálculos. Así es que te invito a que me acompañes en esta clase y vamos a ver para qué nos sirven, qué podemos hacer, como comentamos siempre, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el beneficio? Recuerda que al tratarse de una hoja de cálculo, lo ideal es que la información que tú captures se lleve a cabo o se realice ¿cómo decirlo? En la medida de lo posible, realizar la operación o toda la captura o todo aquello que sea susceptible de utilizar una fórmula, que la podamos utilizar. Y regularmente o en muchas ocasiones las fórmulas están acompañadas de operadores de comparación, de operadores aritméticos, y vamos a ver en esta clase qué es lo que podemos hacer con ello. Entonces, vamos a ver primeramente qué es un operador de cálculo en Excel. La ayuda de Microsoft, pues ahora sí que la ayuda oficial, nos dice que los operadores especifican el tipo de cálculo que desea realizar en los elementos de una fórmula, como la suma, la resta, la multiplicación o la división. En este artículo aprenderá el orden predeterminado en el que los operadores actúan sobre los elementos de un cálculo. Bueno, eso es lo que la ayuda nos dice. Entonces entendemos por operadores de cálculo, como bien lo acabamos de mencionar, aquellos signos o aquellas ecuaciones o operaciones que realizamos, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, todo aquel cálculo que necesitemos hacer, podemos considerarlo pues una ecuación, y para ello necesitamos un operador de cálculo. Vamos a ver primeramente los operadores aritméticos, cuáles son los operadores aritméticos, y vamos a ver unos ejemplos pues sencillos, pudiéramos decirlo, porque realmente vamos adentrándonos poco a poco en el manejo de los datos. Entonces voy a ir allá a operadores aritméticos y aquí tengo, dice que los operadores aritméticos sirven o los podemos utilizar para realizar operaciones matemáticas básicas como suma, resta o multiplicación. Eh, y tenemos aquí una pequeña tabla que me dice el operador aritmético. Aquí tengo el símbolo de más, el símbolo de menos, el asterisco y lo que representa o lo que significa cada uno en Excel. El símbolo de más, pues es para realizar una suma, el símbolo de menos para realizar una resta, el asterisco para realizar una multiplicación, la barra oblicua o la diagonal, una división, y el símbolo de porcentaje o el signo de porcentaje, pues para llevar a cabo o para representar o para sacar el porcentaje de algún número. Y aquí podemos ver rápidamente, por ejemplo, hemos comentado en clases anteriores que en Excel, para poder iniciar una fórmula, es necesario eh, iniciar con el símbolo de igual. Hay muchas personas que acostumbran, también creo que lo he mencionado, hay muchas personas que acostumbran a utilizar el símbolo de más para realizar una operación. Por ejemplo, más 5 más 5 y nos da el resultado de 10. Si yo pongo también igual 5 más 5, me da el resultado de 10. Aunque la operación es válida hacerlo de esta manera, si tú estás acostumbrado, porque a lo mejor ya tienes poco conocimiento o ya has realizado alguna ecuación o alguna operación y por ahí viste que puedes hacerlo a través del símbolo de más, no hay ningún problema siempre y cuando pues consideres o estés consciente de esa parte de que
cuando lo veas al principio, pues es porque estás iniciando una fórmula, ¿no? Regularmente o personalmente yo acostumbro siempre a utilizar el símbolo de igual. Pero esa parte, como decía, si tú ya estás acostumbrado o te iniciaste apenas en esto de Excel y los primeros ejemplos miraste que también hay personas que utilizan igual y luego ponen el más y luego ponen la fórmula, es válido también, ¿de acuerdo? Lo ideal sería utilizar siempre la misma manera, no es un requisito, pero sería una buena práctica. Entonces, ahí como tú lo consideres, puedes hacerlo de esa manera. Yo particularmente voy a iniciar siempre con el símbolo de igual. Entonces decíamos que para representar una suma, pues simplemente iniciamos la fórmula con el símbolo de igual y aquí podemos poner cualquier número. Por ejemplo, puedo poner 5, el símbolo de más, 10, el símbolo de más. Tantas veces como necesite sumar una cantidad o un número, necesito ir poniendo también el símbolo de más. 9 más 1 más 20 más 50 más 5. Enter y ahí tengo el resultado. Entonces, es sencillo cuando queremos realizar una suma utilizando el símbolo o el operador aritmético del signo de más, pues simplemente es poner la cantidad, el símbolo de más, poner la siguiente cantidad, el símbolo de más, la siguiente cantidad, como si estuviéramos utilizando una calculadora. ¿De acuerdo? Entonces, es muy sencillo. Obviamente vamos a ver operaciones o vamos a ver prácticas en la que vamos a hacer sumas, pero no necesariamente vamos a utilizar el símbolo o el signo de más, porque hay una función llamada suma que nos permite realizar una suma de un rango determinado, de un par de celdas, de una hoja completa, como tú lo quieras llamar, pero pues en este caso obviamente como son muchos números o los números puede que no sepamos en ese momento qué cantidades tenemos y cuántas vamos a sumar, por eso se utiliza una función. Pero en este momento estamos viendo el signo de más o cómo representar una suma o cómo llevar a cabo una suma únicamente utilizando un operador aritmético, ¿ok? No confundamos el operador aritmético con la función suma, ¿ok? Son cosas totalmente diferentes. El operador aritmético me sirve para, obviamente, sumar una cantidad más otra, pero indicando siempre el operador. Y utilizar la función suma es muy distinto porque ahí no necesitamos utilizar el operador. ¿De acuerdo? Entonces, sencillito, la operación suma la representamos con el signo o el símbolo de más. De la misma manera, para cualquiera de las fórmulas que voy a ingresar aquí, voy a iniciar siempre con el signo de igual y eso me va a representar o me va a decir que es una fórmula. ¿Ok? Como veíamos en la clase de los operadores, ahí también mencionábamos que cuando hablábamos de los tipos de datos, perdón, decíamos que había tipos de datos de fecha, tipos de datos número, de texto y fórmulas, ¿ok? Entonces, esto que tenemos aquí es una fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, igual para el signo de menos, pues podemos poner igual 100 menos 5 menos 10 menos 5 menos 20 menos 15 enter y ahí tenemos el resultado. Lo mismo, por cada número que querramos restar al otro número, pues tenemos que indicar el símbolo de menos. Y de la misma manera, para hacer una multiplicación, igual 10 por 50, representado por el asterisco, enter, y ahí lo tenemos ya. Entonces, siempre que queramos utilizar o que querramos llevar a cabo una operación, ya sea una suma, una resta, una multiplicación o una división, podemos hacerlo en cualquier celda de Excel, ¿ok? Porque en cualquier celda donde llevemos a cabo esta operación, nos va a dar el resultado siempre y cuando, ¿ok? Siempre y cuando, hablando de formatos, como veíamos en una clase, cuando hablábamos de los tipos de datos, si yo tengo, por ejemplo, aquí estoy posicionado en D10, columna D, fila 10, si esta celda o esta columna tuvieran formato de texto y yo ingreso igual 100 entre 10, porque la división se representa con la barra oblicua o con esta diagonal, pues en teoría aquí debería de ser 100 entre 10, debería de ser 10, pero si yo presiono Enter, me queda
me queda de esa manera, no se me lleva a cabo la operación, simple y sencillamente porque esta celda tiene formato de texto. Ok, acá lo podemos ver en nuestra pestaña inicio, en el grupo de trabajo número, aquí podemos ver que tiene texto. Entonces, si yo lo cambio a número, lo cambio a moneda, lo cambio a contabilidad, lo cambio a general, a cualquiera de esos que lo cambie, voy a tener la ecuación, pero recuerda que una vez que ya está escrito y yo le cambio el formato, hay que volver a escribirlo o hay que editarlo, ya sea que hagamos doble clic, seleccionemos la celda, vamos acá a la barra de fórmulas, hacemos clic y presionamos Enter, ¿ok? Y en ese momento ya se vuelve a recalcular y ya me toma o ya me considera la fórmula que yo había ingresado. ¿De acuerdo? Ahora, importante con la división, que cuando hagamos una división, pues tiene que ser tal cual, ¿no? En este caso 100 entre 10, y en el caso de que fuera al revés, pues también podemos poner 10 entre 100. Obviamente el resultado va a ser una fracción o un resultado fraccionario o decimal, ¿verdad? Pero siempre, pues, respetando el orden de, en este caso, del dividendo y el divisor, no por el hecho de que sea menor, debe de ir siempre a la derecha, o porque es mayor, debe de ir siempre a la izquierda. O sea, esa parte no, es igual como cuando lo hacemos en el cuaderno, esa parte lo tenemos que respetar de la misma manera. Entonces, los operadores de cálculo, en este caso los operadores matemáticos o los operadores aritméticos, ¿verdad? Es muy fácil, como decía, simple y sencillamente vamos y hacemos esa parte como si lo hiciéramos en el cuaderno, solamente que necesitamos poner, por ejemplo, como si hiciéramos todo en un solo renglón, no ponerlo hacia abajo, porque cuando lo hacemos en nuestro cuaderno, ¿verdad? En diferentes filas, por ejemplo, una suma, pues únicamente ponemos el primer número y ponemos una suma, luego en el siguiente renglón ponemos otro número, ponemos otra suma, y en este caso lo estamos haciendo en una misma fila, entonces los números se van recorriendo hacia la izquierda y nosotros seguimos escribiendo y simplemente vamos separando con el símbolo de más o el símbolo de menos. Ahora, también es importante saber, bueno, voy a poner acá este último ejemplo en el caso del porcentaje. Este punto lo tocamos detalladamente en la clase de los tipos de datos, cuando hablábamos que si queríamos escribir un porcentaje en una celda, ¿verdad? Era necesario considerar si la celda como tal tenía un formato de porcentaje, si no lo tenía, y si teníamos un número mayor a 1, ¿verdad? Pues en realidad el porciento se iba a multiplicar por 100 automáticamente cuando le asignáramos el formato de porcentaje, o si teníamos un valor fraccionario, pues obviamente ya iba a tomar el porcentaje que le corresponde, hablando en un número del 1 o del 0 al 100. Entonces esta parte es importante. Si yo pongo 25 y yo le agrego el símbolo de porcentaje, pues automáticamente en ese momento me dice que es el 25%, ¿no? Entonces esta parte sí hay que tenerla bien clara, como lo comentaba cuando hablábamos de los tipos de datos, ¿verdad? Porque si no tenemos cuidado con esta parte, podemos tener un problema muy grave a la hora de pues hacer reportes o sacar estadísticas y todo lo demás. Por eso es importante que consideremos esa parte. Entonces, pues como podemos ver, realmente las operaciones o los operadores aritméticos que tenemos aquí, realmente su uso es muy sencillo, muy fácil, ¿verdad? Obviamente es muy sustancioso porque podemos hacer todas las operaciones. Y recuerda, cuando utilizamos Excel, lo ideal, como decía en la introducción, lo ideal es que si a mí me dicen, ok, vas a hacer una suma, pues lo ideal no es que yo diga, a ver, voy a hacer 50 más 50. Ah, ok, 50 más 50 lo sumo en la mente y luego pongo únicamente aquí en la celda 100. No, lo ideal es que yo haga aquí igual y mientras me estén dictando, yo voy poniendo los datos, 50 más 10 más 20 más 15 más 30, enter, y ahí tengo el resultado, ¿verdad? Para eso deberíamos de utilizar Excel, o para eso sirve Excel, para llevar a cabo todas aquellas operaciones o todos aquellos cálculos que necesitemos utilizando los operadores aritméticos, ¿verdad? Y utilizando funciones cuando ya lleguemos a esa parte de las funciones. Entonces, esta parte es muy sencilla. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer hablando de los operadores
aritméticos, o en este caso que estábamos viendo una suma, una resta, una multiplicación, pues también podemos hacer más de una operación, o en una misma operación podemos utilizar más de un operador aritmético. Por ejemplo, podemos poner 10 más 10 por 10, ¿verdad? Y vamos a tener aquí 10 más 10 por 10, ¿cuánto es? Entonces, aquí podemos utilizar más de un operador aritmético en en un solo cálculo, o en un mismo cálculo, o en una misma fórmula, pero es importante considerar, ¿verdad? Es importante considerar, o es importante tener en cuenta qué es primero. O sea, ¿debe de ser primero la suma o debe de ser la multiplicación? Recordemos que hay un orden, y un orden de jerarquía, y ese orden va a ser de la misma manera como nosotros lo hacemos, como lo hacíamos en la escuela, o como lo hacemos en el cuaderno, ¿verdad? Que si primero es la multiplicación, que si primero es la resta, que si primero es la suma, esa parte es importante que tengas en cuenta que aquí también aplica. Por lo tanto, cuando yo digo 10 más 10, pues no es que primero vaya a ser 20 y luego multiplicado por 10 van a ser 200, porque ya vimos que el resultado es 110. En caso de que yo primero quisiera sumar 10 más 10 y luego multiplicarlo por 10, entonces yo tendría que poner aquí, entre paréntesis, el 10 más 10, para que primero se lleve a cabo lo que está en los paréntesis. Primero se va a realizar lo que está dentro de los paréntesis, ¿ok? Entonces, en este caso, sería 10 más 10, 20 por 10, 200. Ahí sí me da el resultado de 200. Entonces, no es lo mismo 10 más 10 por 20 que, voy a ponerlo para acá, para poner aquí, hay una función que se llama fórmula texto. Voy a seleccionar esta y me va a dar la fórmula que estamos utilizando para que la podamos dejar aquí. Entonces, esto y esto no es lo mismo, ¿ok? El resultado es diferente. Bueno, acá en realidad era por 10, lo habíamos hecho primero, para que sea igual que la... ¿Ok? Entonces, pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Pero realmente no es lo mismo. Recordemos que primero se lleva a cabo lo que está dentro de los paréntesis, y después lo que está fuera de los paréntesis. Y hay un orden, hay que seguir ese orden, hay que respetarlo. Por lo tanto, también cuando hagamos nosotros operaciones, debemos de considerar esa parte. Que si primero tenemos que hacer unos cuantos números, o una parte de la ecuación, primero se tiene que multiplicar o se tiene que dividir, es importante recordar que la tenemos que encerrar entre paréntesis para que vaya resolviéndose primero esa parte, y después se va a multiplicar, sumar, restar, dividir por lo que esté enseguida. ¿Ok? Si hay más paréntesis, pues primero se van a llevar a cabo todo lo que está en los paréntesis, y luego se va a hacer la multiplicación, la suma o la división por cualquier otro operador que tenga al lado. ¿Ok? Entonces, es importante esa parte, porque pues el resultado puede ser muy diferente si no consideramos esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, conforme, como lo he dicho, conforme vayamos avanzando, vamos a adentrarnos más obviamente en estos detalles. Ahorita simplemente estamos conociendo los operadores aritméticos, los signos que utilizamos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir ahora a ver los operadores de comparación. Vamos a ver los operadores de comparación. Y aquí tenemos, dice que con los operadores de la tabla siguiente puedes comparar dos valores. Cuando se comparan dos valores con estos operadores, el resultado es un valor lógico, y el valor lógico se refiere a verdadero o falso. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos los operadores de comparación, ¿ok? Los operadores de comparación, por si no lo sabías o no los conocías, ¿verdad? Aquí los tenemos, y no es otra cosa nada más que el símbolo de igual, el mayor que, el menor que, el mayor o igual que, el menor o igual que, y el distinto o el diferente de, ¿ok? Entonces,
si se te complica esa parte de cuál es el mayor o cuál es el menor, yo siempre he tomado como referencia, eh, el operador, siempre lo he tomado como referencia considerando que la cantidad con la que lo voy a comparar o con lo que lo voy a evaluar está del lado izquierdo y el operador está del lado derecho de esa cantidad. Por lo tanto, en el caso del símbolo de igual, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Porque pues por igual entendemos que deben de ser iguales. Pero cuando me dicen, tienes que representar que esta cantidad es mayor que esta, cómo le hacemos o cómo lo debemos de hacer? ¿Verdad? Pues en el caso mío, como yo lo hago, el símbolo, en este caso de mayor que, debe de estar abierto hacia la izquierda, debe estar la parte abierta, ¿verdad? Y ahí cuando está abierto hacia la izquierda, está comparando, ¿verdad? O está diciendo que si lo que está a la izquierda es mayor que lo que está a la derecha. El caso contrario, si está cerrado hacia la izquierda, entonces está diciendo que el de la izquierda es menor que el que está a la derecha. Y de la misma manera, si lo leyeras de izquierda, perdón, de derecha hacia izquierda, ¿verdad? Pues estarías viendo la parte más grande del lado, en este caso del lado derecho, y pudieras decir, el valor que tengo a la derecha es mayor que el valor que tengo a la izquierda. Entonces, si se te complica esta parte, simplemente nada más es, obviamente, entender esa parte de la lógica, ¿verdad? Porque de eso trata, es de lógica y únicamente habremos de entender nada más esa parte, ¿verdad? Para poder, obviamente, tener el resultado correcto, porque obviamente si nos confundimos con eso, por ejemplo, hay operaciones, ¿verdad? Hay sumas, hay restas, multiplicaciones, divisiones, como veíamos en el punto anterior. Y ahí el resultado puede ser muy distinto, puede ser muy grande, puede ser diferente. Una cantidad puede ser mucho más grande que la otra, puede haber muchísima diferencia, puede haber diferencia mínima. Pero cuando hablamos de operadores de comparación, únicamente podemos tener dos resultados. Únicamente podemos tener un resultado verdadero o podemos tener un resultado falso. Porque las comparaciones me dicen, ok, esto es igual a esto y únicamente podemos responder sí o no. No me está preguntando cuál es la diferencia o cuánto es la cantidad que tiene más grande uno que el otro. Simplemente me está diciendo, este es igual que este, o me está diciendo, este es mayor que este. Entonces yo únicamente puedo responder sí o puedo responder no, o puedo responder falso o puedo responder verdadero. No puedo responder otra cosa, ¿verdad? Entonces, o mejor dicho, sí puedo responderlo obviamente, pues, pero los operadores de comparación, eso es el único resultado que me dan falso o me dan verdadero. No me pueden dar los dos, ¿ok? Ni me puede dar uno distinto. Únicamente me puede dar falso o me puede dar verdadero. Y lo vamos a comparar aquí. Me dice aquí, el signo igual, me dice que se refiere o regularmente lo interpretamos como igual a. Y aquí en la columna D, donde dice ejemplo en mi encabezado de columna sobre la fila 7, me dice, y tengo el símbolo de igual, y voy a hacer una comparación. Voy a poner, recuerda que para utilizar una fórmula siempre vamos a utilizar el símbolo de igual. Voy a poner el símbolo de igual y voy a hacer clic acá en mi columna F donde tengo el primer valor sobre la misma fila siempre y le voy a decir F7 igual a G7, o sea, al otro 7 que tengo acá en mi columna que dice valor 2, justo debajo. Y cuando yo presione Enter, no te preocupes si aquí aparecen dos símbolos de igual, es porque recuerda que el primero es porque están para indicar que estamos iniciando una fórmula y para que Excel lo interprete como tal y haga la operación correspondiente, ¿ok? Entonces, cuando yo hago igual F7, que vale 7, es igual a G7, que también vale 7, pues entonces podemos deducir, ¿verdad? Que sí, pero si yo oprimo Enter, vamos a ver lo que me dice. Me dice verdadero. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver en alguno que el resultado sea falso o al finalizar, vamos a ver que vamos a tener únicamente valores verdaderos y valores falsos. Entonces, voy a ir con el siguiente. El siguiente me dice mayor que, recuerda, igual
voy a seleccionar el primer valor porque como los voy a comparar, necesito primero indicar un valor. Voy a indicar este valor y le voy a decir mayor que, ¿ok? Entonces, recuerda que cuando hablamos de mayor es cuando la boca del pez, decía por ahí una persona, cuando está abierta hacia la izquierda, significa que es mayor que ese número que está ahí a la izquierda, ¿verdad? Y mayor que este número que tengo acá, ¿verdad? Entonces, presiono Enter y me dice verdadero. 15 es mayor que 10, verdadero. Si yo pongo acá 25, donde tenía el 10 o donde tengo el 10, fíjate cómo va a cambiar el resultado automáticamente y me dice falso. Y por más cosas que yo cambie acá o porque cambie el número aquí en estos dos valores, aquí únicamente va a cambiar a falso o va a cambiar a verdadero. No puede haber otro resultado, ¿verdad? Esos son los operadores de comparación. Y de la misma manera acá me dice menor que, pues yo pongo igual y le pregunto, ¿es este menor que este? Falso. Luego me dice mayor o igual. Ok, mayor o igual se refiere a que el número pueden ser iguales o puede ser mayor. Ok, aquí hace dos comparaciones. Mayor, este número es mayor o igual a este. Me dice verdadero. ¿Por qué? Porque este número que tengo aquí de amarillo es mayor o es igual a 85, pues sí, si es mayor o no es mayor, pero es igual, ¿ok? Si yo le pusiera acá 86, no es igual, ¿verdad? Ni es mayor. Y si yo pusiera acá 84, no es igual, perdón, 84, no es igual y si es mayor a 84, entonces me da verdadero. Si yo le cambio a 85, me da verdadero también porque son iguales. Si yo le pongo 86, ya no, porque acá me está diciendo que si es mayor o es igual. Y no es mayor ni es igual, por lo tanto me da falso, ¿verdad? Entonces, aquí es solamente jugar con los signos. Y de la misma manera, pues ahora tenemos el menor o igual, ¿verdad? Igual, el primer número es menor o es igual a este, pues me va a decir verdadero porque es menor, ¿verdad? Si le pongo 35, también me va a decir que es menor, me va a decir verdadero porque son iguales. Pero si yo aquí le pongo, 15, ya me va a decir que es falso porque no es menor que 15 ni es igual que 15, ¿verdad? Entonces, como puedes ver, es algo realmente sencillo. Está muy fácil, creo yo. Solamente es cuestión de aprendernos los signos, ¿verdad? Y obviamente saber utilizarlo, que es lo más interesante, ¿verdad? Y el distinto de o el diferente, como lo conozcas, si es que lo recuerdas, pues únicamente a simple vista, pues tendríamos que tener algo igual para que fuera falso, ¿verdad? Si los números fueran iguales, el resultado sería falso, pero si son diferentes, o sea, no son iguales, pues entonces el resultado va a ser verdadero. ¿Ok? Entonces, creo que esta parte es muy sencilla, relativamente sencilla, pero no te desesperes o no digas, pues qué chiste tiene esto si realmente está muy sencillo, ya me lo sé. Bueno, es importante conocer los operadores de cálculo, saber utilizarlos, porque un poco más adelante, cuando lleguemos, voy a poner el temario, cuando lleguemos en el punto número 4, cuando lleguemos a la parte de las funciones básicas, ahí vas a ver, ahí vamos a utilizar, aparte de la función sí, que es una función para hacer comparaciones o tomar decisiones, ¿verdad? Ahí vamos a utilizar, o ahí se utilizan mucho los operadores de comparación. Para saber si un número es mayor que otro, si una fecha es mayor o menor que otra, dependiendo de la edad que tenga la persona, saber si se le aplica un descuento, no sé, si la persona tiene menos faltas
de las que estén permitidas, ¿verdad? Ahí se tiene que hacer una comparación si las faltas que tiene la persona en el mes, por poner un ejemplo, el empleado, ¿verdad? Se juntan o se cuentan todas las faltas que tiene y se comparan con las faltas permitidas para saber si se le puede dar un bono, por ejemplo. Entonces ahí tienes que hacer una comparación. Si las faltas del empleado son menores a las faltas permitidas, pues a lo mejor le corresponde un bono más grande que si fueran a lo mejor iguales a las permitidas. Entonces, en ese tipo de comparaciones, o en este caso utilizando la función sí, vamos a utilizar mucho o se necesita mucho o se usa mucho los operadores de comparación. Entonces, no desesperes, ya falta poco, ya estamos a muy cerquita de llegar a esa parte. Por lo tanto, ahorita hablando de operadores matemáticos y operadores de comparación, vamos a dejar hasta aquí esta clase. Realmente fue algo rápido, muy sencillo, pero en la siguiente clase vamos a continuar con el siguiente punto y vamos a empezar a ver ya las referencias absolutas, relativas y mixtas. ¿Ok? ¿Cuáles son las referencias? Para que te vayas dando una idea. Una referencia, como puedes ver aquí, yo hago una comparación diciendo que si 7 es igual a 7, cuando en realidad mi fórmula no me pone el número 7, me pone F7, que es la celda en la que se encuentra el número. Esa es una referencia, ¿ok? Esta es una referencia relativa, ¿ok? Vamos a ver después a qué se refiere con referencia absoluta y a qué se refiere con referencia mixta. Por lo tanto, nada más te digo que cuando habla de referencias, habla a la posición en la que se encuentra algún dato y que nosotros queremos hacer referencia a ese dato, ya sea para hacer una operación o simplemente para llevarlo de un lugar a otro. Por lo tanto, te invito a que continúes repasando las clases que hemos visto, ¿verdad? Para que cuando lleguemos a la parte un poquito más profunda ya en cuestiones de analizar datos y demás, ya estés debidamente preparado. Te veo a la siguiente clase. Hasta pronto.